Cuando Escorpio guarda un secreto, no lo deposita simplemente en algún rincón de la mente como haría otro signo más ligero o más transparente, sino que lo hunde en las capas más profundas de su psique como si lo arrojara a un océano interno donde la luz apenas se atreve a penetrar. Allí el secreto no queda quieto, sino que se transforma, respira, muta y se integra en un sistema de significado que solo Escorpio puede descifrar. No es silencio pasivo, es silencio vivo, cargado de intención, de poder latente, de memoria emocional que no se disuelve con el tiempo sino que se condensa. En la naturaleza escorpiana el secreto no es una simple información retenida, es una forma de energía. Una vez que algo es confiado o descubierto y decidido a ser guardado, pasa a formar parte de un pacto invisible entre la voluntad y la sombra. Esa sombra no es negativa en sí misma, sino el territorio donde lo no dicho adquiere estructura, donde lo prohibido se convierte en conocimiento interno y donde lo íntimo se protege con una ferocidad casi instintiva. Escorpio no olvida el peso de lo que sabe, lo lleva como una marca invisible que alimenta su percepción del mundo. El secreto en Escorpio no se pierde, se sella. Y ese sello no es rígido, es orgánico, cambia con el tiempo, se adapta a las circunstancias, pero nunca se rompe. Hay una alquimia interna que convierte la información en poder silencioso. Ese poder no siempre se manifiesta de forma evidente, pero influye en su mirada, en su intuición, en la forma en que detecta lo que otros intentan ocultar. Quien ha confiado un secreto a Escorpio ha depositado algo en un lugar donde nada vuelve a ser igual, porque ha sido absorbido por una conciencia que lo integra todo en una red de significados más amplia. La intensidad emocional de Escorpio hace que cada secreto tenga un peso simbólico. No existe la ligereza en ese terreno. Todo lo que se guarda se siente como una responsabilidad profunda, casi sagrada, como si el universo hubiera delegado en ese signo la custodia de fragmentos de verdad que no deben ser dispersados sin sentido. Por eso, la discreción no es una virtud aprendida, sino una extensión natural de su estructura interna. Hablar de más no es una opción, porque cada palabra revelada puede alterar equilibrios invisibles. Sin embargo, el secreto no solo se guarda hacia afuera, sino también hacia adentro. Escorpio es capaz de ocultarse a sí mismo partes de lo que sabe hasta que el momento sea propicio para enfrentarlo. Esto crea una dinámica interna de transformación constante, donde lo reprimido no desaparece sino que se convierte en combustible para su evolución. La oscuridad interior no es negación, sino incubación. Lo que no puede ser expresado aún, madura en silencio hasta alcanzar una forma que permita su comprensión o su liberación. En ese proceso, el secreto se vuelve también una prueba de control. No control sobre los demás, sino sobre el propio abismo interno. Mantener algo oculto sin ser consumido por ello requiere una disciplina emocional profunda. Escorpio no huye de esa tensión, la habita. Y en esa habitabilidad se forja una fortaleza que no necesita exhibirse, porque se siente en la densidad de su presencia, en la forma en que permanece inalterable ante la presión externa. Hay en este signo una comprensión instintiva de que lo secreto tiene vida propia. Si se revela sin conciencia, pierde su poder; si se guarda sin integración, envenena; si se transforma adecuadamente, se convierte en sabiduría. Por eso el acto de guardar no es estático, sino dinámico, casi ritual. Implica selección, transformación y absorción. Cada secreto es un fragmento de realidad que se reordena dentro de su mundo interno hasta adquirir un significado más profundo que el original. En las relaciones humanas, esta capacidad crea una atmósfera de misterio que no depende del silencio externo sino de la profundidad interna. Escorpio puede hablar sin revelar, puede compartir sin exponer, puede estar presente sin desnudarse completamente. Esa ambigüedad no es engaño, sino protección de un universo interior que no se entrega a la ligera. La confianza, cuando se da, abre puertas que no pueden cerrarse sin consecuencias emocionales intensas. Con el tiempo, el secreto en Escorpio deja de ser un peso y se convierte en una herramienta de percepción. Le permite leer entre líneas, entender lo no dicho, anticipar movimientos emocionales ajenos con una precisión casi instintiva. Lo que fue ocultado se convierte en visión. Lo que fue silencio se convierte en conocimiento. Y lo que fue carga se transforma en poder interior. Así, el secreto no es solo algo que se guarda, sino algo que se transfigura. En la arquitectura invisible de la psique escorpiana, cada secreto es una semilla de transformación, un fragmento de oscuridad que, lejos de destruir, construye una comprensión más profunda de la vida, del deseo, del dolor y de la verdad. En la dimensión más profunda de la naturaleza escorpiana,
el secreto no solo se guarda, se defiende. Y esa defensa no es una reacción superficial, sino una arquitectura instintiva que se activa como un sistema antiguo de protección psíquica. Es como si dentro de este signo existiera una memoria arquetípica de lo que ocurre cuando la verdad se expone sin preparación, la vulnerabilidad se convierte en grieta, y la grieta en transformación irreversible. Por eso el secreto no es simplemente retenido, es protegido como si fuera un núcleo de energía sensible capaz de alterar toda la estructura del ser si es tocado sin conciencia. En ese sentido, el secreto funciona como una forma de frontera invisible entre el mundo interno y el mundo externo. No una frontera rígida, sino un filtro vivo que decide que puede atravesar sin desestabilizar la profundidad emocional. Esta frontera no es visible ni explicable desde la lógica ordinaria, porque pertenece a un lenguaje instintivo donde la percepción precede al pensamiento. Escorpio no decide conscientemente todo lo que oculta, muchas veces lo sabe antes de pensarlo, como una certeza que emerge desde capas psíquicas anteriores a la razón. El vínculo entre secreto y confianza en este signo adquiere una gravedad particular. La confianza no es un contrato social, sino un intercambio de energía profunda. Cuando alguien deposita algo en Escorpio, no entrega solo información, entrega una porción de sí mismo que pasa a formar parte de un sistema interno de memoria emocional. Esa memoria no es lineal ni selectiva, sino totalizante, lo registrado no desaparece ni se fragmenta, permanece integrado en una red donde cada elemento influye en los demás. Esto convierte al secreto en algo irreversible en términos de experiencia interna. En el trasfondo de esta dinámica se encuentra una sensibilidad extrema hacia la traición, no como obsesión, sino como conocimiento profundo de su existencia potencial. Escorpio no vive en la sospecha constante, sino en la conciencia de que todo vínculo contiene una tensión entre revelación y ocultamiento. Esa conciencia no genera paranoia, sino una forma de lucidez emocional que le permite percibir matices que otros no registran. El silencio de los demás no es vacío para este signo, es información en estado latente. El secreto, además, se convierte en una especie de moneda simbólica dentro del mundo interno escorpiano. No en un sentido material o manipulativo, sino como valor energético. Saber algo implica poder sostenerlo, y sostenerlo implica madurez emocional. Por eso no todo lo que se sabe se activa de la misma manera. Hay información que permanece dormida durante largos periodos, como si esperara el momento exacto de integración dentro de un proceso mayor de comprensión vital. El tiempo no desgasta el secreto, lo madura. Existe también una relación profunda entre secreto y transformación. En la estructura escorpiana, lo oculto no está destinado a permanecer oculto eternamente, sino a atravesar ciclos de muerte simbólica y renacimiento interno. Esto significa que lo guardado no es estático, sino que atraviesa fases de disolución emocional donde pierde su forma original para convertirse en algo distinto, intuición, comprensión, o incluso desapego consciente. El secreto no desaparece, cambia de estado. En este proceso, la memoria emocional juega un papel fundamental. Escorpio no recuerda solo hechos, recuerda intensidades. Y esas intensidades no se almacenan como archivos separados, sino como capas superpuestas de experiencia. Cada secreto se integra en esa estratificación, influyendo en la forma en que se perciben nuevas situaciones. Esto genera una percepción de continuidad invisible donde el pasado no es pasado, sino una fuerza activa dentro del presente. El vínculo con lo inconsciente también es esencial. El secreto no permanece únicamente en la conciencia vigilante, sino que se filtra hacia zonas más profundas donde se mezcla con sueños, símbolos y asociaciones inesperadas. En ese nivel, lo oculto deja de ser controlado y comienza a dialogar con el mundo interno a través de imágenes, intuiciones o sensaciones difíciles de verbalizar. Es en este territorio donde Escorpio desarrolla una comprensión que no necesita explicación racional para ser válida. La intensidad de este proceso puede generar una paradoja interna. Cuanto más profundamente se guarda algo, más influencia tiene sobre la percepción general de la realidad. El secreto no queda aislado, se convierte en un lente invisible a través del cual se interpretan situaciones, personas y dinámicas emocionales. Esto no implica distorsión, sino amplificación de la sensibilidad hacia lo no evidente. En un nivel más simbólico, el secreto en Escorpio está relacionado con la idea de muerte y renacimiento interior. Cada vez que algo es ocultado, también es separado del mundo visible, lo cual implica una forma de desaparición simbólica. Pero esa desaparición no es final, es el inicio de un proceso de transmutación. Lo que muere en lo externo renace en lo interno bajo una forma distinta, más compleja, más integrada,
más consciente. La relación con el poder también se manifiesta de forma sutil. No un poder sobre los demás, sino sobre la propia capacidad de no fragmentarse ante la intensidad emocional. Sostener un secreto sin perder el equilibrio interno requiere una fortaleza que no se exhibe, pero que define la estructura psicológica del signo. Esa fortaleza no es rígida, es adaptativa, capaz de absorber presión sin romperse, como si la psique estuviera diseñada para contener tensiones profundas sin colapsar. En el fondo de todo esto existe una comprensión instintiva de que la verdad no siempre es lineal ni inmediata. Hay verdades que necesitan permanecer ocultas para poder ser comprendidas en su totalidad. Escorpio no concibe el secreto únicamente como ocultación, sino como incubación. Lo que no está listo para ser comprendido permanece en silencio hasta que su significado pueda emerger sin destruir el equilibrio interno. Este enfoque convierte al secreto en una forma de sabiduría lenta. No una sabiduría basada en la acumulación de datos, sino en la integración profunda de experiencias intensas. Cada secreto retenido añade una capa más de comprensión sobre la naturaleza humana, el deseo, el miedo, la lealtad y la transformación. Y esa comprensión no se expresa necesariamente en palabras, sino en la forma de estar en el mundo. En la profundidad más arquetípica de Escorpio, el secreto no solo se guarda ni se transforma, sino que reorganiza la relación del individuo con la verdad misma. No existe una única verdad estable, sino múltiples capas de verdad que se revelan o se ocultan según el grado de conciencia con el que se las pueda sostener. En este nivel, el secreto deja de ser contenido para convertirse en estructura de percepción. Es decir, no es algo que está dentro de la mente, sino algo que moldea la forma en que la mente interpreta todo lo demás. Esta condición genera una relación singular con el tiempo. Para Escorpio, el secreto no pertenece al presente, ni al pasado, ni al futuro de manera lineal, sino que existe en una especie de continuidad interna donde los eventos no se agotan cuando ocurren, sino que siguen desplegando significado. El tiempo psicológico se vuelve denso, como si cada experiencia quedara suspendida en una cámara de transformación permanente. Así, lo oculto no envejece, se profundiza. En esta dinámica aparece un fenómeno silencioso de absorción emocional. El secreto no solo se retiene, también absorbe emociones asociadas a él, incluso aquellas que no fueron conscientes en el momento de su origen. Esto significa que la psique escorpiana puede contener no solo hechos, sino atmósferas completas de experiencia. Esa capacidad crea una sensibilidad extrema hacia lo implícito en los demás, porque lo no dicho es reconocido como un lenguaje tan real como las palabras. En ese contexto, la soledad adquiere una función estructural aún más profunda. No es únicamente el espacio de recogimiento, sino el laboratorio donde se estabiliza la presión interna que generan los secretos acumulados. Sin ese espacio de silencio, la intensidad emocional podría dispersarse o fragmentarse. Pero en la soledad escorpiana ocurre lo contrario, lo fragmentado se reintegra, lo disperso se condensa y lo incomprendido encuentra nuevas formas de significado. Existe también una relación compleja con la vulnerabilidad. En la arquitectura escorpiana, la vulnerabilidad no es ausencia de fuerza, sino exposición de un núcleo sensible que contiene todo el sistema emocional. Por eso el secreto funciona como una membrana protectora. No se trata de evitar el dolor, sino de regular su impacto para que no desborde la capacidad de transformación interna. La vulnerabilidad, cuando es contenida con conciencia, se convierte en una fuente de poder interior profundamente estable. En este marco, la lealtad adquiere una dimensión casi sagrada. No como norma externa, sino como coherencia interna con aquello que ha sido compartido en el plano del secreto. Lo que se conoce en profundidad no puede ser tratado de forma superficial sin generar una ruptura interna en la percepción del vínculo. Por eso, la fidelidad en este signo no es solo relacional, sino estructural, sostiene la integridad de la propia psique. El secreto también actúa como catalizador de intuición. No una intuición ligera o espontánea, sino una forma de conocimiento que emerge de la acumulación de lo no dicho, de lo observado sin ser expresado, de lo sentido sin ser verbalizado. Esta intuición no es adivinación, sino lectura profunda de patrones emocionales y simbólicos que se repiten en la experiencia humana. Es una inteligencia que se alimenta del silencio tanto como de la palabra. En niveles más oscuros de esta dinámica, el secreto puede generar una tensión interna entre lo que se sabe y lo que puede ser expresado. No por imposición externa, sino por comprensión de las consecuencias emocionales de su liberación. Esta tensión no es necesariamente negativa, porque actúa como un mecanismo de refinamiento interno.
Obliga a discernir entre lo que es impulso y lo que es comprensión madura, entre lo que busca descarga y lo que busca integración. También existe un fenómeno de espejo psicológico. Escorpio, al convivir con secretos profundos, desarrolla una capacidad de detectar lo oculto en los demás, incluso cuando no hay intención consciente de esconderlo. Esto no es invasión, sino resonancia. Lo interno reconoce lo interno, lo no dicho reconoce lo no dicho. Esta sensibilidad crea una percepción del entorno que va más allá de lo evidente y se adentra en las capas subterráneas de la conducta humana. El secreto, además, introduce una dimensión de disciplina emocional que no depende de normas externas, sino de una ética interna del silencio. No todo lo que se sabe debe ser dicho, no todo lo que se siente debe ser expresado en el momento en que aparece. Esta contención no es represión, sino refinamiento del impulso. Permite que la emoción madure antes de convertirse en acción o palabra. En la evolución más elevada de esta energía, el secreto deja de ser una carga para convertirse en un espacio de creación interna. Lo no dicho se transforma en visión, en comprensión profunda, en capacidad de sostener complejidad emocional sin necesidad de simplificarla. En este estado, la mente escorpiana no necesita reducir la realidad para comprenderla, sino que puede sostener su ambigüedad sin perder coherencia interna. La transformación constante es otro eje fundamental. Nada en este sistema permanece igual por mucho tiempo, porque todo lo contenido está en proceso de reorganización simbólica. Lo que hoy es secreto puede mañana convertirse en comprensión integrada, no necesariamente revelada, sino comprendida en un nivel donde ya no necesita ser ocultada ni expresada. La integración es más importante que la exposición. En el trasfondo de todo esto se encuentra una fuerza arquetípica asociada a la regeneración. Cada secreto sostenido implica una pequeña muerte simbólica de la versión superficial de la realidad y un renacimiento de su significado profundo. Este proceso continuo convierte la vida interior en un ciclo de transformación permanente donde nada se pierde, pero todo cambia de forma. Finalmente, el secreto en Escorpio no es una anomalía ni una excepción dentro de su naturaleza, sino una de sus formas más puras de relación con la existencia. Es el modo en que lo invisible se vuelve estructura, en que lo emocional se vuelve conocimiento y en que lo silencioso se convierte en una fuerza que no necesita ser mostrada para ser real. En esa profundidad, la vida deja de ser solo lo que ocurre afuera y se convierte en lo que se transforma en silencio dentro de la conciencia. En el núcleo más profundo de la experiencia escorpiana, el secreto no se limita a ser un contenido emocional o mental, sino que se convierte en una fuerza organizadora de la psique, una especie de arquitectura invisible que redefine cómo se percibe la realidad en su totalidad. No es un elemento aislado dentro de la mente, sino un eje alrededor del cual se reconfiguran percepciones, vínculos y significados. En este sentido, el secreto no está dentro de Escorpio, sino que Escorpio empieza a estructurarse alrededor de aquello que permanece oculto. Esta configuración interna genera una forma particular de conciencia en la que lo visible nunca es suficiente para explicar lo real. La superficie de los acontecimientos se percibe como una capa incompleta, casi como una traducción parcial de algo más profundo que no se muestra de manera directa. De ahí surge una atención constante hacia lo implícito, lo insinuado, lo que se escapa entre palabras. El mundo no se interpreta por lo que dice, sino por lo que omite. En ese proceso se desarrolla una capacidad de lectura simbólica del entorno que no depende de la lógica convencional. Cada gesto, cada pausa, cada cambio de tono adquiere un valor informativo que alimenta una comprensión subterránea de la dinámica emocional de las situaciones. No se trata de sospecha, sino de una forma de inteligencia emocional que se ha afinado a través de la convivencia prolongada con lo no dicho. El secreto, en este nivel, no es una excepción, sino el modelo básico de cómo se entiende la realidad. La profundidad emocional que acompaña a esta configuración no es estática, sino altamente reactiva en términos internos. Lo que se guarda no permanece en reposo absoluto, sino que interactúa constantemente con nuevas experiencias, generando asociaciones, resonancias y relecturas internas. Un mismo secreto puede adquirir significados distintos con el tiempo, no porque cambie su contenido, sino porque cambia el nivel de conciencia desde el cual se lo observa internamente. Esta dinámica crea una especie de estratificación psíquica donde las experiencias no se reemplazan, sino que se superponen. Lo vivido no se borra ni se sustituye, se acumula en capas de significado que coexisten. En ese sentido, el secreto no ocupa un lugar único, sino que se integra en una red compleja de memorias emocionales que se influyen entre sí. Esto da lugar a una profundidad perceptiva que rara vez se expresa de forma lineal.
A nivel interno, el secreto también activa un proceso de vigilancia emocional que no es consciente en todo momento, pero que opera como un trasfondo constante. No se trata de miedo a la exposición, sino de una sensibilidad hacia la integridad de lo que ha sido confiado o descubierto. Esa vigilancia no es rígida, es adaptativa, cambia según el contexto, pero mantiene siempre una coherencia fundamental. Lo que pertenece al ámbito de lo profundo no puede ser tratado con ligereza sin alterar su naturaleza. En esta estructura aparece una forma particular de intimidad con la oscuridad psicológica. No en un sentido negativo, sino como espacio de elaboración de lo complejo. Lo que no se comprende de inmediato no es rechazado, sino absorbido en un proceso de digestión interna que puede ser lento, pero profundamente transformador. El secreto se convierte entonces en materia prima de una alquimia emocional que no busca respuestas rápidas, sino integración real. Esta alquimia interna también afecta la relación con la identidad. Lo que se guarda no es solo información externa, sino también aspectos del propio mundo interno que no están listos para ser expuestos o comprendidos del todo. Esto genera una identidad estratificada, donde no todo lo que se es está disponible en la superficie de la conciencia. Parte del ser permanece en desarrollo silencioso, como si estuviera en gestación constante dentro de un espacio interno protegido. La relación con el poder en este contexto no se manifiesta como dominación externa, sino como dominio de la propia intensidad. Sostener lo oculto sin fragmentarse emocionalmente implica una capacidad de autorregulación profunda, donde la energía emocional no se dispersa, sino que se canaliza hacia procesos internos de transformación. Este poder no se exhibe, pero se siente en la estabilidad de la presencia. En el plano simbólico, el secreto actúa como un umbral entre distintos niveles de percepción. No es solo lo que no se dice, sino lo que marca la diferencia entre una comprensión superficial de la vida y una comprensión más profunda y compleja. Cruzar ese umbral implica entrar en un territorio donde las explicaciones simples dejan de ser suficientes y donde cada experiencia requiere ser interpretada en múltiples capas simultáneamente. El tiempo interno asociado a esta dinámica no sigue la lógica convencional de inicio y final, sino la de ciclos de transformación continua. Lo que fue secreto en un momento puede convertirse en comprensión en otro, sin necesidad de ser verbalizado. El cambio ocurre internamente, como una reorganización silenciosa de significados que no depende de la expresión externa para ser real. En este proceso, la percepción de la verdad también se vuelve más compleja. La verdad no es una entidad única, sino una estructura móvil que se revela en diferentes niveles según la profundidad de la conciencia que la observa. El secreto, en este sentido, no oculta la verdad, sino que la protege de interpretaciones prematuras que podrían simplificarla hasta distorsionarla. La intensidad emocional asociada a este funcionamiento no es caótica, sino contenida dentro de una estructura de gran resistencia interna. Esa resistencia no evita la emoción, la sostiene. Permite que lo intenso no se disuelva ni se escape, sino que sea trabajado internamente hasta adquirir una forma más integrada. Este proceso convierte la intensidad en comprensión, y la comprensión en una forma de fortaleza silenciosa. En su expresión más elevada, esta dinámica conduce a una relación madura con lo invisible. Lo que no se muestra deja de ser problema o tensión, y se convierte en parte natural del paisaje interno. La ausencia de exposición no implica ausencia de existencia, sino existencia en otro nivel de realidad psíquica. El secreto deja de ser una excepción y pasa a ser una forma más de presencia. En la estructura más profunda del arquetipo escorpiano, el secreto no solo organiza la psique, sino que redefine la relación entre la conciencia y el instinto. No se trata únicamente de una decisión de ocultar o preservar información, sino de un mecanismo primario de adaptación a la intensidad de la vida. En este nivel, el secreto es una forma de respiración interna de la mente profunda, un ritmo silencioso que regula cuánto del mundo externo puede entrar sin desestabilizar la coherencia interna. La mente escorpiana no separa de manera rígida lo emocional de lo perceptivo. Todo lo que se experimenta pasa inmediatamente por un filtro de profundidad que traduce los acontecimientos en significados emocionales antes incluso de que puedan ser analizados racionalmente. En ese tránsito, el secreto adquiere un valor estructural, porque no solo contiene información, sino también la carga energética de lo vivido. Lo no dicho no es neutro, sino densamente cargado de resonancias internas. Esa densidad genera un tipo de memoria que no se parece a la memoria común. No es lineal ni cronológica, sino asociativa y simbólica. Un solo secreto puede conectarse con múltiples experiencias pasadas, activando capas de significado que permanecían latentes.
La mente escorpiana no recuerda hechos aislados, recuerda configuraciones emocionales completas. Por eso el secreto nunca está solo, siempre está vinculado a una red más amplia de sensaciones, intuiciones y percepciones. En este contexto, la interioridad se convierte en un espacio de continua reconfiguración. Nada permanece exactamente igual tras ser interiorizado. Lo que entra en la psique escorpiana es sometido a un proceso de transformación que no busca modificar la realidad externa, sino reorganizar la comprensión interna de esa realidad. El secreto, entonces, no es solo preservación, sino también reinterpretación constante. Existe una dimensión casi biológica en esta dinámica, como si la psique tuviera un sistema inmunológico simbólico que decide qué experiencias pueden ser expresadas y cuáles deben ser procesadas internamente durante largos ciclos. Este sistema no opera desde el miedo, sino desde una inteligencia profunda que reconoce que no toda verdad está lista para ser externalizada en cualquier momento. La maduración interna es parte esencial de este proceso. En el trasfondo de esta estructura se encuentra una relación singular con la intensidad. Para este arquetipo, lo intenso no es algo a evitar, sino algo a contener para poder ser comprendido. El secreto actúa como recipiente de esa intensidad, evitando que se disperse en reacciones inmediatas que podrían fragmentar la comprensión. Contener no significa reprimir, sino dar forma a la energía emocional para que pueda ser integrada sin destrucción interna. La percepción del entorno también se ve profundamente influida por esta dinámica. Escorpio no observa la realidad como una superficie plana, sino como una red de capas superpuestas donde cada acción visible tiene una raíz invisible. Esta percepción hace que lo evidente nunca sea suficiente, y que lo importante se encuentre frecuentemente en lo que no se dice o en lo que se insinúa sin ser confirmado. El secreto, en este sentido, no es anomalía, sino modelo de interpretación del mundo. A nivel emocional, esta estructura genera una forma particular de autoconsciencia. No todo lo que se siente se expresa, pero todo lo que se siente es registrado con gran precisión interna. Esta acumulación de registros emocionales crea una especie de mapa interno muy detallado de la experiencia vivida, donde cada secreto contribuye a la complejidad del paisaje psíquico. Ese mapa no es estático, se actualiza constantemente a través de nuevas experiencias. En la dimensión relacional, el secreto también establece una economía invisible de profundidad. No todas las interacciones tienen el mismo nivel de acceso al mundo interno. Algunas permanecen en la superficie, mientras otras penetran en niveles más profundos donde lo compartido adquiere un carácter casi irreversible. Esto no depende de la voluntad consciente únicamente, sino de una percepción instintiva de la autenticidad emocional del vínculo. El silencio, en este contexto, no es ausencia de comunicación, sino una forma avanzada de comunicación interna. Lo no dicho puede contener más información que lo expresado, porque incluye matices emocionales, intenciones implícitas y significados no articulados. Escorpio desarrolla una sensibilidad particular hacia este lenguaje silencioso, lo que le permite comprender dinámicas que no han sido verbalizadas. El secreto también cumple una función de estabilización interna frente a la volatilidad del mundo externo. En un entorno cambiante, lo que permanece oculto y protegido dentro de la psique actúa como punto de referencia constante. No es un refugio pasivo, sino un centro de reorganización continua de la experiencia. Desde ese centro, la percepción del cambio externo puede ser procesada sin perder coherencia interna. En niveles más profundos, el secreto se convierte en una forma de alquimia psicológica. Las experiencias no se desechan ni se olvidan, sino que se transforman en comprensión interna a través de procesos que no son completamente conscientes. Esta alquimia no busca eliminar la intensidad, sino convertirla en claridad. Lo que fue emocionalmente crudo se vuelve comprensión refinada con el tiempo. La relación con la verdad también se complejiza dentro de este arquetipo. La verdad no es un bloque único y estable, sino algo que se revela por capas. El secreto protege aquellas capas que aún no pueden ser integradas sin generar distorsión. Por eso, el ocultamiento no es negación, sino un modo de preservar la integridad del proceso de comprensión. En última instancia, la experiencia escorpiana del secreto revela una forma de conciencia en la que lo profundo no es una excepción, sino la norma. La superficie es solo una interfaz, mientras que el verdadero movimiento ocurre en niveles internos donde lo invisible adquiere estructura, coherencia y significado. En ese espacio, el secreto no es un obstáculo para la verdad, sino una de sus formas más sofisticadas de manifestación, donde la vida se entiende no por lo que se muestra, sino por lo que se transforma en silencio dentro de la conciencia.
En el núcleo más recóndito de la experiencia scorpiana, el secreto no solo organiza la vida interior, sino que redefine la forma en que la conciencia entiende la continuidad del ser. No es un acto aislado de reserva, sino un proceso continuo de reestructuración interna donde la identidad se moldea alrededor de lo que permanece fuera del alcance de la mirada externa. En este sentido, el secreto no se limita a lo oculto, sino que participa activamente en la construcción de lo que se es. La psique scorpiana desarrolla una relación singular con la profundidad como si fuera su estado natural de existencia. La superficie del mundo no se rechaza, pero se percibe como incompleta, como una capa preliminar de una realidad mucho más compleja que solo se revela cuando se desciende hacia niveles más internos de percepción. En ese descenso, el secreto funciona como una guía invisible, señalando que lo importante rara vez se encuentra en lo evidente, sino en lo que permanece bajo la forma de insinuación, silencio o ausencia. Esta dinámica genera una forma de atención que no se detiene en lo inmediato, sino que se prolonga hacia lo implícito. La mente scorpiana tiende a sostener la información más allá del momento en que aparece, permitiendo que se decante internamente hasta revelar significados que no estaban presentes en la primera impresión. El secreto, en este contexto, no es solo contenido retenido, sino también proceso de decantación de sentido. En el plano emocional, esta estructura produce una intensidad que no se manifiesta de forma explosiva de manera constante, sino que se acumula en capas sucesivas. Cada experiencia significativa se integra en un estrato interno que no desplaza los anteriores, sino que convive con ellos. Esto crea una profundidad emocional acumulativa donde el presente siempre está atravesado por resonancias del pasado, no como carga, sino como tejido vivo de la percepción. El secreto también influye en la forma en que se construye la confianza interna. No se trata de confiar únicamente en el exterior, sino de desarrollar una relación sólida con la propia capacidad de sostener lo complejo sin fragmentarse. Esta confianza no es visible, pero sostiene toda la estructura emocional. Es una estabilidad que no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de atravesarlo sin perder coherencia interna. En esta configuración, la percepción del tiempo adquiere una cualidad no lineal. Los eventos no se entienden únicamente por su ubicación cronológica, sino por su intensidad y su impacto simbólico. Un secreto puede permanecer activo durante largos periodos sin perder relevancia, porque su significado no se agota en el momento de su origen. El tiempo, en lugar de disolverlo, lo reorganiza, lo integra en nuevas capas de comprensión. Existe también una relación profunda entre el secreto y la transformación interna. Nada permanece idéntico tras ser incorporado al mundo scorpiano. Incluso lo que no se expresa externamente atraviesa procesos de mutación interna que alteran su forma original. Esta transformación no es voluntaria, sino inherente a la forma en que la psique procesa la intensidad. Lo no dicho no se congela, evoluciona en silencio. En ese sentido, el secreto actúa como catalizador de autoconocimiento. No porque revele directamente la verdad, sino porque obliga a sostenerla en estado latente, generando una presión interna que impulsa la comprensión profunda. Esta presión no es destructiva, sino formativa. Permite que lo emocionalmente complejo adquiera estructura interna sin necesidad de ser externalizado de inmediato. La relación con el mundo externo se ve inevitablemente influida por esta dinámica. La comunicación no se basa únicamente en lo que se expresa, sino en lo que se decide no expresar. El silencio adquiere un valor informativo que forma parte de la interacción tanto como las palabras. Esta sensibilidad hacia lo no dicho permite percibir matices en los demás que escapan a una lectura superficial de la conducta. En el plano simbólico, el secreto representa una forma de acceso a niveles más profundos de realidad. No porque contenga una verdad absoluta, sino porque abre un espacio donde la interpretación no está limitada por lo inmediato. En ese espacio, la comprensión se vuelve más lenta, más densa y más precisa, porque no está condicionada por la necesidad de resolución rápida. También existe una dimensión de resiliencia interna asociada a esta estructura. Sostener lo complejo sin dispersión emocional requiere una forma de fortaleza que no depende de la rigidez, sino de la flexibilidad interna. Esta resiliencia no se manifiesta como resistencia al cambio, sino como capacidad de integrarlo sin perder la continuidad del sentido interno. El secreto, en este contexto, no es una excepción dentro de la experiencia, sino una forma de relación con la realidad. Todo lo vivido se filtra a través de la comprensión de que no todo debe ser inmediatamente visible para ser significativo. Esta comprensión genera una forma de madurez emocional que no se basa en la expresión constante, sino en la integración profunda.
En niveles más elevados de esta dinámica, el secreto deja de ser algo que se guarda para convertirse en algo que se comprende. No desaparece, pero pierde su carácter de tensión, porque ha sido completamente integrado en la estructura interna de la conciencia. Lo que antes requería protección se convierte en conocimiento estable. En última instancia, esta configuración revela una forma de existencia en la que la profundidad no es un lugar al que se accede ocasionalmente, sino el estado natural de la conciencia. El secreto no es un elemento aislado, sino una de las formas en que la vida se organiza cuando la percepción se orienta hacia lo invisible, lo implícito y lo transformador. En ese nivel, la realidad deja de ser solo lo que se muestra y se convierte en todo aquello que continúa evolucionando en silencio dentro de la conciencia. En la arquitectura más oculta de la psique scorpiana, el secreto no solo actúa como contenedor de lo no revelado, sino como un principio organizador de la experiencia interna que redefine la forma en que la conciencia se relaciona con la realidad. No es una excepción dentro del flujo de la vida psíquica, sino una constante subterránea que da coherencia a lo que en la superficie parece fragmentado. Lo no dicho no ocupa un espacio marginal, sino central, porque es precisamente en ese territorio donde la mente escorpiana construye su sentido más profundo de continuidad. La experiencia interna se articula entonces en torno a una lógica donde lo visible es solo una expresión parcial de lo real. Lo que se percibe de manera directa nunca agota el significado de un acontecimiento. Siempre existe un nivel adicional, no accesible de forma inmediata, que requiere tiempo interno para ser integrado. El secreto, en este contexto, no es únicamente lo que se oculta deliberadamente, sino también aquello que aún no ha sido comprendido del todo por la propia conciencia. En esta dinámica, la mente desarrolla una sensibilidad particular hacia la densidad emocional de las situaciones. No todas las experiencias tienen el mismo peso interno, y esa diferencia no depende de su apariencia externa, sino de la resonancia que generan en capas más profundas de la psique. El secreto se convierte así en una unidad de medida invisible de esa densidad, marcando el grado de profundidad con el que algo ha sido incorporado en el mundo interno. Esta forma de procesamiento genera una relación compleja con la expresión. Lo que se expresa ha pasado previamente por múltiples niveles de filtrado interno, no necesariamente racionales, sino instintivos y emocionales. La palabra no surge como descarga inmediata, sino como resultado final de un proceso de decantación interna donde lo esencial se separa de lo accesorio. Por eso, lo dicho nunca es equivalente a todo lo que se sabe o se siente. El secreto también influye en la construcción de la identidad como proceso continuo de transformación. La identidad escorpiana no es fija ni completamente visible, sino que se redefine constantemente a través de lo que se integra en silencio. Lo que permanece oculto no está fuera de la identidad, sino que forma parte de su núcleo más dinámico. Esta identidad no se presenta de manera completa en ningún momento, porque siempre hay aspectos en proceso de elaboración interna. En el plano de la percepción, esto genera una tendencia a captar lo implícito como si fuera parte esencial de la información. Las pausas, los silencios y las omisiones adquieren un valor interpretativo tan importante como las palabras. La realidad se vuelve un campo de lectura en múltiples capas donde lo evidente es solo el primer nivel de acceso. El secreto, en este sentido, no es solo lo que uno guarda, sino también lo que se aprende a leer en el entorno. La intensidad emocional asociada a este proceso no se manifiesta únicamente como profundidad afectiva, sino como capacidad de sostener complejidad sin simplificación. La mente escorpiana tiende a resistir las reducciones excesivas de significado, porque percibe que toda simplificación prematura puede distorsionar la comprensión real de lo vivido. El secreto actúa entonces como un espacio de suspensión donde la complejidad puede mantenerse intacta hasta que encuentre su forma adecuada de integración. En esta suspensión aparece un fenómeno de maduración interna. Las experiencias no se consumen en el momento en que ocurren, sino que continúan desarrollándose dentro de la psique. Lo vivido permanece activo en un estado latente, donde sigue generando conexiones, asociaciones y reinterpretaciones. El secreto, en este contexto, no es estático, sino dinámico, porque forma parte de un proceso de evolución interna constante. Este movimiento interno también afecta la relación con el tiempo psicológico. El pasado no se percibe como algo cerrado, sino como un campo abierto de significación que puede reactivarse en cualquier momento. El secreto se convierte en un punto de anclaje entre distintos momentos de la experiencia, conectando situaciones separadas en la superficie pero vinculadas en un nivel más profundo de sentido. A nivel relacional, esta estructura crea una forma de intimidad que no depende de la cantidad de información compartida,
sino de la profundidad de lo que ha sido comprendido sin necesidad de ser completamente explicitado. La cercanía no se mide por lo visible, sino por el grado de acceso a ese territorio interno donde lo no dicho adquiere significado compartido. En el trasfondo de todo esto se encuentra una forma de disciplina emocional que no se impone desde fuera, sino que surge de la necesidad interna de coherencia. Lo que se guarda no se disocia de la experiencia, sino que se integra de manera responsable dentro del sistema emocional. Esta integración requiere sostener tensiones internas sin dispersión, lo que genera una forma de estabilidad que no es rígida, sino profundamente adaptativa. El secreto también actúa como un filtro de transformación simbólica. Las experiencias no permanecen en su forma original, sino que son reinterpretadas continuamente a medida que la conciencia evoluciona. Lo que en un momento fue simplemente contenido emocional puede convertirse más adelante en comprensión estructural de la vida, sin necesidad de haber sido expresado externamente. En niveles más profundos, esta dinámica revela una relación con la existencia donde lo esencial no necesita ser expuesto para ser real. La realidad interna adquiere un peso equivalente o incluso superior al de la realidad externa, porque es en ese espacio donde se produce la verdadera reorganización del significado. El secreto, en este sentido, no es ocultamiento, sino forma de preservación de la complejidad hasta que pueda ser comprendida en su totalidad. Finalmente, esta configuración muestra una forma de conciencia en la que lo profundo no es un destino ocasional, sino el estado natural de funcionamiento. La vida no se entiende únicamente a través de lo que se muestra, sino a través de lo que se transforma silenciosamente en el interior, donde cada experiencia se convierte en una capa más de una comprensión que no necesita ser revelada para seguir expandiéndose.